Mari, come guiantu. Estamos en Patagonia Norte, cerca de Puerto Cisne, ya, saliendo del canal Puyuhuapi, perdón, saliendo del Yacaf y entrando al Puyuhuapi. El del fondo allá es el Puyuhuapi y aquí saliendo del Yacaf, la parte sur. Pero quiero que veas esto, quiero que conversemos un rato de los elementales, de los ñem. Aquí en Patagonia tú puedes comprobar todo lo que los kimchas te enseñan y hablan los libros, la antropología, ¿cierto? La mística. Y mira lo que hay acá. ¿Qué tenemos acá? Una hermosa cascada. ¿Cómo se dice cascada? Caída de agua inmensa. Viene de arriba de las montañas. Mira. ¿Cómo se dice en Mapuzugún? En Zungún o en Zungún. ¿Cómo se le llama a las cascadas? A las caídas de agua. Trayenco. Pero además esta cae por unas rocas acantilados, que son las montañas milenarias. Cuifiquecheyem, Guituche, del tiempo de las luces de las estrellas, de la creación del mundo. De lo que el andino llama Mauta, los constructores. Lo que bajó del cielo, dice el mapuche, que algo bajó de Pleiades y dejó al humano aquí, al Che. ¿Ya? Y construyó toda esta biosfera maravillosa. Es un trayenco lil. Dicen que todo espacio sagrado como este, maravilloso, blanco, ¿cierto? Mira, tiene vida, tiene un ñem, un guardián, un elemental que cuida ese espacio. Ya, en este caso no es distinto y es un ñem ñenco, es un guardián del agua, ¿cierto? En este caso un hermoso lil de las rocas, ¿cierto? Es un trayenco lil. Y mira, ¿cómo se dice blanco? ¿Cómo se dice blanco? ¿Se dice limpio en Mapuzugún? Lif, lik, li, tienes el li. Y mira, esto es un trayenco li-il. Tiene li y tiene il a ambos lados. Es blanco como los huesos, transparente como el agua, limpio, irriga y además está vivo. Y además estos elementales, estos ñem, tienen un nombre en Mapuzugún, en los epeu, en los piam. Dicen los antiguos Cuifiquecheyem, en los piam, en las antiguas historias, que estos espacios son gobernados por un ñem, por un elemental. Y se llama Pigulchen. Pigulchen. No es el Pigulchen o el Pigulchen que tú conoces como serpiente vampiro para el norte, el chupacabra. No, no. Esto es un Pigulchen. ¿Ya? Pide espíritu. ¿Ah? Y Gul, ¿te suena en Gulumapu? Gulchen. La gente Gul, Pi. Pigulchen. Dicen que este elemental es como el abuela de los dragones. Se enrolla y se mete en las cascadas, en los valles, y tú lo puedes ascender en la bruma, lo puedes ver subiendo los grandes lila acantilados, los velos de novia. Ahí están los grandes Pigulchen, los grandes maestros, los guardianes del cielo, dicen. Es maravilloso. Pigulchen. Allá están los grandes lil, las grandes caídas de agua. Eso es un ñem, ahí hay un guardián, un elemental, como habla el Kimón. Algunos se ríen, ¿cierto? Pero tienes que sacarle lo folclórico y meterle ciencia, cuántica, espíritu, holograma, elemental, ñem, guardián, vida. Eso es lo que tú tienes ahí. Y nada, buen tuley, mi peñilamien, espero que te guste. Estamos en Patagonia Norte, observando la majestuosidad de este hermoso trayenco lil, de este ñem, saludándolo, Mari, peñilamien, lil, ñem meu, kimel femeu. Piulqueyeyo, estás en mi corazón y yo en el tuyo. Cupamun ninchemeu, que venga a mí, que inmun, todo tu conocimiento, por favor, Puranen Tati, en espíritu y alma. Nos despedimos desde Patagonia Norte con nuestro Peñi Quimelfe, nuestro profesor, nuestro kimche, nuestro sabio, Ñem Lil, Trayenco Lil. Granehuentu Leime.